un envoltorio de tela de masina que contenía 12 bloques de roca eruptiva, mucho volumen, pero muy poco peso, y una caja de madera perfumada en cuyo interior se halló una copa o joya, al parecer de alto valor, una esmeralda engarzada en oro con 2 asas. Estoy casi seguro, señor, de que se trata del famoso cáliz que ha sido objeto de culto entre las feligresías cristianas de Jerusalén. De acuerdo en los rasgos pincelados por el orfebre, estos pueden identificarse con los de un Purana, o texto de los antiguos y lejanos hindúes que se pierde en relatos legendarios acerca de la creación, desaparición y renovación del universo y de otros asuntos referentes a la genealogía de sus dioses paganos, Vishnu, Shiva y demás potestades que aún no tengo bien definidas. Necesito tiempo para detallarlo todo y asentarlo en mis archivos. Saulo de Tarso hizo una mueca que para muy poco, sin contar a su principal colaborador, hubiese parecido la expresión de un hondo disgusto, pero aquellos labios finos, resecos y distendidos ocultaban una complaciente sonrisa. Tómate todo el tiempo que requieras. En realidad, querido Sofel, ya nos libramos de Santiago, el menor o Jaime. Esperemos ahora la reacción de la curia cristiana. Tomarán la muerte del hermano de Jesús como un llamado celestial o como una advertencia profiláctica contra los osomos de idolatría que rodeaban el culto al cáliz en el que afirman repartió vino y en el que luego se recogió su sangre. Saulo de Tarso se asomó a un ventanal. Gran parte de la ciudad baja se extendía ante su mirada. 7. La estrecha garganta hacía alular cada racha como si la comprimiera, en castigo por perturbar la paz de aquellos laberintos tan pacientemente labrados al paso efímero de arroyos que nacían y morían entre 2 estaciones lluviosas sin dejar descendencia. El viento forzado entre las paredes pagaba su osadía, puliendo las asperezas de los recodos, llevando consigo el polvo de más, depositando al paso el polvo de menos y poniendo cada grano en el sitio conveniente, como si limpiara de obstáculos el camino del mercader o la ruta del perseguido en busca de refugio seguro. Un hilillo de agua clara, a ratos perdido al pie del farallón, se deslizaba silencioso como si temiera interrumpir la soledad de aquellas entrañas que luego de innumerables zigzagueos servían de único acceso al escondido valle donde por no desentonar edificaciones, templos y viviendas se empotraban en las rocas como si pretendieran ocultarse en el seno mismo de la tierra. En Petra todo empecinadamente iba en busca del escondrijo, de ahí su fama no mal ganada de excelentes madrigueras, a lo que solía ir a parar el que huía tanto de
ofuscado por razones políticas, religiosas o sociales, o por todas a la vez, tomaba rumbo al Mar Rojo, cruzaba el desierto del Negev, desandando la ruta seguida por Moisés cuando conducía a su pueblo hacia la tierra de promisión, y hallaba a la izquierda un relieve agreste que saltaba repentinamente del suelo arcilloso como si quisiera arañar con afiladas uñas las nubes que, impertérritas, seguían de largo hacia el Moab, sin dejar unas gotas sobre aquellas peñas. Era la cadena rocosa que ocultaba en sus entrañas un increíble valle, donde los nabateos habían hecho del exilio una buena fuente de ingresos. No hubiera previsto Moisés durante el éxodo que aquel manantial hecho salir de la roca al toque de su cayado alimentaría siglos más tarde al acogedor refugio de Contoparia deambulara sin rumbo desde Tiro hasta el Golfo de Ágaba, y serpenteando, luego de brotar de unas peñas, el Wadi Musa colmaba las cisternas del edificio del tesoro, continuaba hasta abastecer el anfiteatro y de allí se unía al Wadi Turkamanya, sin dejar de pasar bajo la antigua muralla y recibir las aguas de su tributario, el Wadi Mataha. Abdul se presentó al momento en el rincón que ocupaban aquellos 3 judíos que por primera vez visitaban su establecimiento. Al verlos entrar le había parecido gente de paso, pero le habían dicho que se establecerían allí, en Petra, durante algún tiempo. Además, por una cuestión de ética comercial, decidió no desdeñarlos. Un cliente, aunque pasajero, debía ganarse, pues. En cada ida y venida por la ciudad preferiría siempre recalar en un sitio que fuera de su complacencia. El más corpulento de los 3 llevaba la voz cantante y él se dirigió: ¿desea el señor vino Galileo del que se hace con dátiles en Jericó? Por supuesto que el de Galilea, tronó la voz. Será complacido de inmediato, señor. Nada más quería saber. Lo acompañaré con unos riquísimos higos secos, riñones de cordero aderezados y unas ruedas de pan de cebada para mojar en la salsa. Todo ello va por la casa para que no nos olvide en su próxima visita, y se retiró con una leve reverencia. El más corpulento de los 3, aquel que había llevado la voz cantante, no era otro que Simón de Caná. Luego de escuchar el relato, Judas Tadeo y Tomás, que acompañaban a Simón, salieron de su estupor solo después que la voz del celota tronara con descompostura: Abdul, si de inmediato no traes esa jarra de vino, te juro por los huesos de mi bisabuela que jamás volveré a pisar tu hostería de mierda. ¿Es que nuestro ciclo no vale tanto como el denario que te pagan esos extranjeros? El escolta continuó en cuanto se vio servido: estaba loco Tadeo, al igual que Jesús. ¿Qué hay en esa familia que todos parecen condenados al desatino? Todos no, perdón. Tú no pareces ser uno de ellos. Muchas veces me pregunté si eras la excepción. Judas Tadeo suspiró y movió la cabeza, ahora rápada en aras de cambiar su imagen. No sé, respondió. A veces pienso que es una gran confusión. Jesús nunca nos dio detalles, al contrario, prefería solaparlo todo, revestir la realidad de imágenes con moralejas que cada cual debía desentrañar. Desde chico fue así de enigmático. Una vez, cuando se nos dijo que iríamos de visita a casa de ciertas amistades de la familia, él se puso muy contento y nos dijo a los más pequeños que veíamos prodigios, pero debíamos guardar el secreto. Fuimos a Caná y allí nos quedamos en casa de una tal Raquel, prima lejana de mi madre. Jesús se había adelantado y llegó mucho antes que nosotros. Nos esperaba a la entrada de la quinta. No hubo un gesto que delatara el origen oculto de aquel regocijo que había en su mirada, pero yo me percaté de que algo tramaba pícaramente. Esa tarde, cuando jugábamos con los chicos de la casa, otros 4 varones, se las ingenió para demostrarnos que era mago. Sí, lo recuerdo perfectamente, de tanto que me
se nos presentó delante de una roca y dijo que al ocultarse tras ella pondría en juego ciertos artilugios que lo trasladarían secretamente a la azotea de la casa, justo enfrente. Así lo hizo, se escondió tras la piedra y de inmediato oímos su reclamo desde el punto diametralmente opuesto. Allá estaba, sobre el terrado de la casa, saludándonos sonriente, agitando los brazos. Después, al transcurrir los años, volvieron a maravillarnos cosas por el estilo, y cuando vinieron a buscarlo para el asunto ese, no dudamos de que algo especial había en él. Los engañó, exclama Simón. Ya no hay nada que ocultar. Lástima que no hubiera puesto en juego aquella noche uno de esos tantos ardides con los que repetidas y solapadas veces habíamos burlado a los gendarmes del imperio. Pero no quiso. Simón, creo que ni siquiera ahora debes. Hablaba el tercero, quien hasta ese momento había permanecido atento a las palabras del celota. Tomás, dijo Tadeo, de nada valdría a estas alturas guardarnos secretos. De sus capitanes solo quedamos con vida nosotros tres y Juan el hijo de Zebedeo, allá por Efeso. Además, tengo derecho a saber. Santiago se llevó consigo secretos de Jesús que bien ha sabido guardar Simón en su calidad de guardia personal de ambos. Soy el último de los tres hermanos. Pero Tomás se empecinaba. Debes callar, Simón. ¿Olvidaste tu promesa? Juraste a Jesús que tu boca no revelaría el enigma. Ni siquiera Santiago lo sabía, y al igual que Tadeo, ni por la mente les pasó. Tomás guardó silencio, bajó la cabeza y la movió de un lado a otro, en evidente gesto de desaliento. Su pensamiento, siempre tan racional y calculador, lo había convertido en el estratega por excelencia. Ahora se negaba empecinadamente a que se revelara un asunto tan grave que, de trascender, haría polvo la base de la ya reducida secta. ¿Cómo admitir que tan bien calculados pasos hayan dejado no más que una fugaz huella en la arena, susceptible de ser borrada al primer ventarrón? Noches enteras sopesando variantes, poniendo en juego sus más sutiles alcances, fórmulas que obedecían a las estrictas leyes de los números, infalibles, comprobadas en la práctica, criterio de la verdad. Una vez había dicho, vendrán 5,000 y 5,200 estuvieron allí. Otro día, infausto había pronosticado, no tendrás, maestro, la audiencia que deseas. Y, contra la opinión del resto, solo unos pocos asistieron a la sinagoga, mientras la mayoría de su propio pueblo lo esperaba en las afueras para precipitarlo por un despeñadero. Por suerte, el oportuno celota evitó su muerte, como otras tantas veces, y continúa a Tomás, ahora en voz muy baja. Bien merecido tienes el reconocimiento de todos, Simón de Caná. Creo que nadie como yo supo aquilatar tu valentía, pues pude vaticinar cuándo una circunstancia resultaría conveniente o un milagro redundaría en decenas de posibles reclutados para la causa, o como en frecuentes ocasiones que decisión no sería la más acertada, aunque en sus tercos arrebatos se empecinara en seguir por el camino
que él mismo había elegido y actuaba como le venía en gana. Entonces, sin que nadie se enterara de ello, y tomando en cuenta mis vaticinios, tú tomabas las debidas precauciones para salvar la situación de una catástrofe. ¿Recuerdas la emboscada que le habían tendido a la salida de Sage con el fin de liquidarlo antes de que llegara a Getsemaní? Pero fuiste tú quien me advirtió. Digamos que los dos. Simón, yo le vi, tú ideaste y llevaste a cabo magistralmente la operación que desconcertó a los espías romanos e hizo que dejaran libre el camino, creyendo que Jesús había llegado en secreto a Jerusalén y se exhibía en los atrios del templo. Basta, interrumpió Tadeo, no más discusiones. Lo pasado ya es irremediable, como tampoco tiene sentido andarse con tapujos a estas alturas. Si hubo algo que por razones de seguridad no debía saber, entonces creo que ya no se debe continuar ocultándomelo. Mis hermanos Jesús y Santiago han muerto, así como nuestra madre. Soy el único que resta con vida en la familia. Hasta mi primo Juan pagó con su cabeza la osadía de haberlo proclamado hijo de Dios. En un momento en que si bien resultaba conveniente para nuestros planes, lo comprometía a él con el proyecto como si hubiese sido un rebelde más y no un infeliz y desgraciado ermitaño. Tal parece que una plaga se ha ensañado con nuestra casa para diezmarla, para dejarme solo. Los tres quedaron en silencio, observaban en la penumbra el ir y venir de los sirvientes entre los grupos de parroquianos que, acomodados aquí y allá sobre sus esteras, cubrían el polvoriento suelo de la gruta. No más de media docena de candiles alumbraban sobremente la húmeda estancia donde moabitas, bataneos, nómadas de las orillas del Nilo, judeos, asirios, griegos y muestras de quién sabe cuántos pueblos más comían y bebían con bárbaro alboroto. Tomás se volvió hacia Judas. Tadeo, no está solo, hermano, dijo, enfatizando la última palabra. Si continuamos siendo los fraternos seguidores de sus ideas, no me refiero a eso, lo he dicho en el cabal sentido de la palabra. María también fue mi madre, Jesús y yo nacimos gemelos, pero Tomás había decidido, vista y oída la pena de Tadeo, revelar el secreto que hasta entonces se había guardado celosamente. ¿Recuerdas que mi sobrenombre era Didimo, gemelo en lengua helenística? Observa cómo cubro mis lisas mejillas con esta falsa barba. Mírame, cubierta mi cabeza con un talis idéntico al que él usaba. Arrugo la frente tal como era su expresión en momentos inspirados. Dime, ¿no te parece estar viendo a Jesús? Así que un gemelo, Saulo de Tarso, puso los brazos en jarra y encaró a su ya imprescindible Sofer Geser, quien disimulaba a duras penas la mueca de una sonrisa. Pero dime, ¿cómo pudiste averiguarlo? Nuestros informantes jamás hablaron de ello. Cuando todo comenzó a fraguarse, cada uno de sus 12 capitanes fue investigado hasta la saciedad. Sabíamos aún cuáles eran sus puntos débiles y siempre estuvimos
materno, comprenderás que la indignación fue mucha más exhaustiva. Supimos, o al menos eso pensábamos hasta ahora, de cada detalle relativo a su vida. ¿Cómo fue posible que no nos hubiésemos enterado de ese otro hermano gemelo? Moses Gesser se acomodó entre los cojines. Moses Gesser se acomodó entre los cojines que ocultaban la estera bajo el palio que los cubría y entrelazó los dedos de ambas manos bajo el mentón. Era su pose predilecta en el momento de las grandes revelaciones. Alguna enigmática influencia hizo que el matrimonio desconfiara. La madre lo ocultó desde el momento del parto. El primero en nacer fue bien identificado acorde con la tradición. El segundo, Tomás, lo confió a una familia de pastores y fue llevado bien lejos, desierto adentro y escondido hasta que el matrimonio estuvo seguro de que el misterioso peligro que se cernía sobre ellos había pasado. No tengo muy claro por qué también después confiaron la custodia de Tomás a una familia de Caná, sin perder la potestad ni el nexo entre unos y otros, aunque guardando el secreto. Años más tarde, cuando las aguas se calmaron, trajeron al niño recuperado al seno de la familia, en Nazaret. Jacobo y Tadeo ya habían nacido para entonces, de modo que Tomás fue un añadido cuya apariencia física se procuró mantener lo más lejos posible de la de Jesús. Siempre se tuvo el cuidado de tener un velo entre el parecido de ambos niños. Tomás vino a ser como un hijo adoptivo. El calor era sofocante, incluso en la terraza de la torre Fasael, porque el viento soplaba de Gehenna y en la piel se hacía patente un sabor a infierno que el olfato reafirmaba con cada inhalación de miasmas. Saulo de Tarso, pensativo, se apoyaba en uno de los bloques pétreos que rodeaban la terraza. Sí, todo eso es muy razonable, pero ¿qué les hizo mantener en secreto el hecho de que Jesús y Tomás eran gemelos? Intuyeron que algún día a ese tan simple detalle pudiera sacársele alguna ventaja en determinadas circunstancias. De acuerdo con mis indagaciones, señor, todo parece indicar que se trata de uno de esos hechos fortuitos que a la larga resultan de un valor incalculable sin tener la menor idea de que los mueve a proceder en ese sentido. Alguna base supersticiosa, tal vez. El sofer quedó en silencio y Saulo tomó la palabra. Pura casualidad, Moshe Gesser. No hay casualidad sin causa, desde luego, señor. Y una de esas causas puede que haya sido, teniendo en cuenta las circunstancias del parto, evitar todo elemento que pudiera ser motivo de discordia entre los dos hermanos. La primogenitura, en el caso de gemelos, se vuelve un tanto conflictiva. Recuerdo lo sucedido entre Esaú y Jacob. Quizá pudo también ocurrir algo parecido en el caso de Fares y Tara. ¿Cuál de los dos fue el primogénito? Si cuando se ató la cinta de grana a la mano de Sara que asomaba, la criatura volvió al seno materno y de inmediato salió Fares. Sin embargo, era evidente que no habría herencia que ameritara un litigio entre ellos. Este es un caso muy especial en el que entra en juego la ética materna consecuente. Mi primer hijo, eso es muy importante para una madre consciente de lo que ello significaría para ese recién nacido a quien amamanta. En otro orden de cosas, y si el parto se produjo de noche y con escasa luz, ¿pudo afirmarse con certeza cuál nació primero? Puede que haya influenciado en ella el deseo de tener un hijo en quien volcar todo su cariño. Sin embargo, el hecho real la obligaba a compartir a partes iguales la cuota de amor materno correspondiente. Pero, señor, nos estamos metiendo en un terreno demasiado escabroso. Queremos desentrañar razones afectivas.
de una madre hacia dos hijos que nacieron casi simultáneamente. Desde luego que el análisis se torna difícil, ni tú ni yo hemos parido gemelos. El Sofer rió en discreción. No era su costumbre reírles las bromas a los superiores, aun suponiendo que éstas lo merecieran. Odiaba la adulonería porque estaba convencido de que en su caso y para destacarse entre miles no la necesitaba. Bien, continuó Saulo. Volvamos a Tomás. No en balde su seudónimo era Dídamo, pero nunca nos ocupamos por indagar de quién era gemelo. El Sofer Gesser retomó la palabra. No fue necesario que la madre se preocupara por mucho tiempo. Un alto funcionario de origen griego tomó al adoptado bajo su tutela un día en que pasaba por Nazaret y lo encontró junto a la fuente del pueblo, asombrando con su destreza para los cálculos a cuantos no lo conocían. Ese mismo día, acordado el compromiso con los padres, lo llevó consigo a la más importante de las ciudades de la Decápolis, Damasco. Allí estuvo el niño a sus anchas estudiando la doctrina pitagórica y sus fundamentos matemáticos hasta la muerte de su protector. 10 años más tarde, reingresó en el seno de su familia cuando era ya un joven. No hubo reparos desde el punto de vista religioso, pues su protector sentía como cierto número de gentiles cierta afinidad hacia nuestras creencias y no se había opuesto cuando el chico decidió mantener paralelamente a los estudios de Pitágoras una educación fiel a la Torá. Ya de vuelta a Nazaret, muy pronto se independizó y tomó el oficio de amanuense. Lo mismo redactaba y escribía un documento de compraventa como reproducía los pergaminos gastados de cualquier sinagoga. Por este último trabajo cobraba un 10% menos que se le acreditaba como un diezmo al culto. Tomó esposa, acató y cumplió de manera destacada las disposiciones de la ley y brilló por su inteligencia. Fue reclutado para ocuparse de los menesteres tácticos del asalto a Jerusalén. A propósito, ese plan logístico por él confeccionado se encuentra en mi poder y es tan minucioso y acertado, Señor, que lo guardo bajo estricto secreto. Es más, solo usted y yo sabemos de su existencia. Soy de la opinión que no debe desestimarse en caso de que, por cualquier afortunada circunstancia, se nos presente la oportunidad de llevarlo a la práctica. Es perfecto, Señor. Todo lo calculó con asombroso rigor, de no haberse desviado Jesús del camino trazado, hecho que propició la traición del Iscariote. Las posibilidades de éxito nos hubieran favorecido en proporción de 4-1. Saulo se volvió hacia el estudiante un tanto iracundo, y no dudo que también hubiese tomado en cuanto la posibilidad del fracaso y elaborando un plan al respecto. Ese sí se llevó a cabo maldición. Todos sus capitanes, discípulos se escabulleron, se esfumaron cuando nos hubiera convenido apresarlos y liquidarlos, justo antes de que se convirtieran en la plaga que engendró al cristianismo. No estuviéramos ahora devanándonos los sesos para apagar fuegos
que nunca debieron trascender más allá de la llama del candil, que con un soplo se apaga. ¿Me comprendes, Moshe Gesser? Las bambalinas del palio se agitaban con la brisa, y era fresca, se trataba de un ventecillo que, por fortuna, pudo hacerse paso entre soplos infernales para refrescar el ambiente por unos instantes. Moshe Gesser había dicho que sí con la cabeza, mas no le parecía suficiente. Es claro, señor. No obstante, recuerde que desde el momento en que surgió la idea y se elaboró todo el plan, se tuvo también la precaución de asegurarle a un simple y oscuro joven de lo que se preparaban en el estudio de las sagradas leyes, la encomienda de tomar nota y recoger información, así como de organizarla y clasificarla, de modo que no escapara detalle alguno, por insignificante que fuese. Y gracias a ello, bien sabe el misericordioso que lo digo sin ampulosidad alguna. Cuenta usted con el mejor y más detallado caudal informativo, para bien facilitarle la más airosa de las salidas ante la más difícil de las situaciones. ¿Cuál es el próximo paso a dar? Ya, mañana damos se acabó. Mañana damos el próximo paso. Pero